Bueno, pues vamos a ver entonces ya esta última parte, ¿vale? Que es muy importante porque son las aplicaciones de los circuitos secuenciales. Aquí vamos a aprender a hacer diferentes circuitos que son muy básicos de electrónica digital, entre ellos los contadores, ¿vale? ¿Qué son contadores? Bueno, pues los contadores son circuitos que tienen una entrada de reloj y una serie de salidas. Y básicamente el funcionamiento es que nos van a ir contando el número de flancos activos que nos van llegando por la entrada de reloj. Normalmente eso equivale al número de pulsos que nos van a ir llegando por la entrada de reloj. Y en las salidas nos va a ir indicando ese número de pulsos que nos van llegando en un determinado código. Puede ser cualquier código, natural, BCD, Gray. En principio, lo más habitual es binario. Los que vamos a ver nosotros son los de código binario, natural, y los de código BCD, ¿vale? Esos son los más importantes. Entonces es simplemente eso. Vamos a ver aquí un ejemplo para un caso muy sencillo. Imaginaros que tenemos un reloj. Ahora aquí lo hemos puesto activo por flanco descendente, en este caso, y tenemos 3 salidas. ¿De acuerdo? Entonces, en código binario, con 3 salidas, podemos contar números desde el 0 hasta el 7, 8 en total. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos a la derecha el cronograma de cómo funcionaría esto. Imaginemos que, por ejemplo, empezamos con las 3 salidas a 0. Sería un poco el caso más habitual. ¿Lo veis? Aquí estaría 0. Aquí está Q1 estaría 0 y Q2 estaría 0. Pues cuando llega el primer flanco descendente, flanco activo, porque ahora es activo por flanco descendente como vemos aquí, pues entonces Q0 se pone a 1, Q1 permanece a 0 y Q2 permanece a 0. Eso nos da la combinación, como vemos aquí, 001, que indica que ha llegado un pulso. ¿Vale? Cuando llega el segundo pulso, pues lo mismo, las salidas toman el valor del número 2. El tercer pulso el 3 y así 4, 5, 6, 7, hasta que llega al máximo de cuenta, que serían todas las variables a 1. Cuando llega al máximo de cuenta, vuelve otra vez automáticamente a 0. ¿Vale? Este es el modo más sencillo para los contadores. ¿De acuerdo? Entonces está contando el número de pulsos que nos llegan por la entrada, empezando desde todo ceros hasta todo unos, y si siguen llegando pulsos, volvería otra vez a 0 y continuaría de forma cíclica. ¿Vale? Bueno, pues son circuitos también muy útiles porque pues, imaginaros que queremos saber el número de personas que están entrando en una determinada sala y mostrarlo en un display. Pues podemos poner un sensor que nos genere un pulso cada vez que llega una persona y nos va contando el número de personas y mostrándolo en el display. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos medir tiempo también. Pues si el reloj son segundos, un pulso cada segundo, pues sabemos que han pasado 7 segundos a partir de un determinado intervalo de tiempo, etcétera, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Entonces tenemos diferentes tipos de contadores. Se pueden clasificar en contadores asíncronos. Los contadores asíncronos son aquellos en los cuales el tiempo de respuesta es diferente para cada salida y aumenta con el tamaño del contador. Luego veremos la estructura de este tipo de contadores. Y los síncronos son aquellos que funcionan más rápido. El tiempo de respuesta de cada salida es el mismo para todas ellas. Y por lo tanto son contadores que pueden trabajar a frecuencias más altas. Luego lo comentamos. Y luego tenemos también no solo contadores que cuentan hacia arriba, sino también contadores que pueden contar hacia abajo, descendentes, para hacer cuentas atrás. Y también tenemos contadores que pueden contar en modo ascendente y descendente. Llevan una señal adicional que permite cambiar el sentido de cuenta, ascendente y descendente. ¿Vale? Imaginaros un ejemplo muy típico, es el control de un parking subterráneo. Tenemos un contador que nos va contando los coches cuando entran, el contador se incrementa y cuando salen los coches el contador se decrementa. Entonces siempre tenemos en la salida del contador el número de vehículos que tenemos dentro del parking y podemos saber si está lleno o no. ¿De acuerdo? Entonces eso es una aplicación para luego poner la señal esa de completo o no, si hay sitio o no. Vale, bueno, un ejemplo muy sencillo. Y luego también podemos tener diferentes códigos en la salida. Lo que os decía, lo más habitual es el binario natural y el código BCD, porque ese es muy habitual para representar números directamente en decimal, pero podríamos tener otros códigos. Y luego también tenemos contadores que tienen puesta a 0 y también contadores que tienen precarga. Puesta a 0 es muy sencillo, es que tienen una señal de reset que si nosotros la activamos,
poniéndola a 1 o a 0, dependiendo de que se activa por nivel 1 o por nivel 0, pues entonces las salidas se ponen siempre a 0. Ponen todas las salidas a 0 y ya empezaría la cuenta desde 0. Pero eso a veces no nos sirve en algunas aplicaciones. Entonces tenemos también contadores con precarga. Contadores con precarga son contadores que tienen unas entradas de datos también y una señal de precarga, de manera que esa información de las señales de datos la podemos pasar a las salidas y entonces podemos inicializarlas al valor que queramos. Podemos inicializarlo dentro del recorrido que haga. Por ejemplo, este era de 0 a 7, pues podemos inicializarlo a cualquier valor entre 0 y 7. ¿Vale? Esto, por ejemplo, es muy habitual en temporizadores. Habréis usado el temporizador del horno de casa muchas veces. Le ponemos allí 30 minutos, entonces tenemos que inicializarlo con valores, no con 00, porque no nos es muchas veces muy útil ponerlo a contar desde 0 y ver cuándo llega a 30, porque no nos queda muy claro cuándo va a acabar la cuenta, ¿no? Entonces, si lo ponemos en modo descendente y ponemos 30 minutos y va contando, sabemos que cuando llega a 0 es cuando se acaba. Y vamos viendo los minutos que van quedando, ¿no? Entonces tenemos que inicializar el contador en un valor que no es 0, el valor que queremos temporizar, y luego el contador tiene que ser descendente, ¿entendéis? Eso es lo que hacemos pues con estos temporizadores típicos de cocina. ¿Cómo se pueden construir los contadores? Pues hay una forma sencilla, que es lo que llamamos el contador asíncrono, que consiste simplemente en encadenar biestables T que tienen que ser activos por flanco descendente para poder hacer un contador que sea ascendente. ¿Vale? O sea, con esta estructura de aquí que estamos viendo, tenemos ya directamente un contador en modo ascendente. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en lo que hay que ir poniendo aquí en las salidas, 0, 1, 2, así hasta 7, si nos fijamos bien veríamos lo siguiente. Aquí nuestro reloj de entrada tiene un determinado periodo, ¿no? Desde este flanco hasta este flanco tiene un determinado periodo T. Entonces, en el cronograma que hemos hecho antes, poniendo todos los valores desde 0 hasta el 7, si nos fijamos ahora, el periodo que tenemos en estas señales de aquí se va multiplicando por 2. Aquí tenemos una señal que está sincronizada y que tendría 2T. ¿Vale? De periodo, ¿lo veis? Y aquí tenemos una señal que tendría de periodo 4T. Es decir, 2 veces el de la señal anterior. Y aquí tendríamos una señal que tiene de periodo 8T. Entonces esto es directamente el funcionamiento de un biestable T. Si yo aquí meto la señal de reloj por aquí, en la salida del biestable Q0 tengo 2 veces el periodo del reloj de entrada. Entonces el Q0 lo uso como reloj del siguiente biestable, con lo cual Q1 tengo 2 veces lo que tenía en Q0, que es a la vez 4 veces el reloj. ¿Lo veis? Y en el 2 tengo 2 veces lo que tenía en Q1, que es 4 veces lo que tenía en Q0, que es 8 veces el señal de reloj. Muy sencillo, es la forma más sencilla de hacer un contador. Y esto se podría extender a cualquier número de biestables y podemos hacer un contador de cualquier valor. Y para hacer el reset simplemente unimos todas las señales de reset y en cualquier momento cuando reset lo pongamos a 1, reseteamos todo y ponemos todas las salidas a 0 y volveríamos al estado de partida. Y ya volvería otra vez a contar. ¿Lo veis? Es muy sencillo de implementar. Tiene un poco el problema de que es asíncrono y por tanto el reloj no entra simultáneamente a todos los biestables y por tanto Q0, ¿cuánto tiempo tarda Q0 en responder desde que llega aquí el flanco de reloj? Pues el tiempo que tarda en responder este biestable de aquí, pero para que responda Q1 tiene que responder este biestable y este otro, para que responda Q2 tiene que responder los 3 biestables, entonces los tiempos de respuesta se van acumulando. Y eso hace que sea más lento. Y puede llegar un momento en que no seamos capaces de contar correctamente. Luego veremos un ejemplo. Pero en muchas aplicaciones pues es suficiente, ¿no? Si queremos que sea modo descendente, simplemente tenemos que invertir las salidas y automáticamente tendríamos un contador que en lugar de contar hacia arriba, contaría hacia abajo, porque al final es hacer el complemento a 1 de las salidas. ¿Vale? Y también si queremos meter precarga podemos utilizar las señales de preset y clear de los biestables y poniendo así una especie de biestable latch con las 2 puertas AND y una entrada de datos, que aquí hemos llamado J de entrada de datos, pues nos permitiría
en cualquier momento inicializar las salidas de los biestables. ¿Vale? Pero bueno, esto es para que veáis un poco cómo se podría hacer, no tiene demasiada importancia. Lo que os decía, el problema de los contadores asíncronos es este, que las salidas se van retrasando debido a los retardos. Esta señal de aquí Q0 no cambia exactamente aquí en el flanco descendente, porque el biestable, este biestable, tiene un tiempo determinado de respuesta, que es el tiempo de propagación T sub P. Aquí lo hemos exagerado para que se vea un poco, ¿vale? Pero hay un poco de tiempo de respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, Q sub 0 está un poco retrasada con respecto a eso. Muy poco, pero el problema es que se van acumulando, porque aquí Q1 ya tiene un tiempo de respuesta en algunos sitios que es 2 veces T sub P, y aquí 3 veces T sub P. Entonces nos aparecen pequeños intervalos de tiempo donde la salida no es correcta. ¿Veis? Aparece aquí la combinación 0 otra vez. Cuando estábamos en 0, 1 y deberíamos pasar al 2, nos aparece un pequeño intervalo de tiempo en el que aparece la combinación 0. Y aquí un pequeño intervalo de tiempo donde aparece la combinación 2, que no es la correcta. Entonces aparecen pequeños intervalos donde hay errores. Y eso en algunos sistemas que son de mucha velocidad lo pueden detectar y puede dar problemas. ¿Vale? Entonces este es un poco el inconveniente de los contadores asíncronos, muy fáciles de hacer, pero tienen este problema de los retrasos. Entonces existe otra técnica para hacer los contadores, que son lo que se llaman los contadores síncronos. Fijaros que aquí la diferencia es que la señal de reloj entra directamente a todos los biestables. Claro, para hacer esto necesitamos biestables síncronos de tipo JK, ¿vale? De tipo JK. Y la señal de reloj entra directamente a todos los biestables. Con lo cual, el tiempo de respuesta es mucho más rápido, porque las salidas de los biestables van a responder en el momento que le llega su señal de reloj. ¿Vale? Hay un poco de tiempo de respuesta, sí que es verdad, de estas puertas de aquí, pero es muy pequeño comparado con el tiempo de respuesta de los biestables. Entonces, al final también hay retardos, lógicamente, porque nada es perfecto, pero este tipo de circuitos son más rápidos, al ser síncrono, es más rápido que la solución asíncrona. La cuestión es que necesitamos también un poco de circuitería. Como veis, aquí va de la forma siguiente. El primer biestable, el que genera Q0, funciona siempre en modo T, que sería esto de aquí, poner las J y las K siempre en modo T. El siguiente biestable funciona en modo T, pero solamente cuando Q0 vale 1. Por eso Q0 se conecta a la J y a la K del siguiente. Y eso se puede ver aquí en el cronograma, porque si nos fijamos, Q1, que es esta de aquí, ¿cuándo cambia? Cambia en este flanco de aquí, que es cuando Q0 vale 1. Cuando Q0 vale 1, si yo le introduzco este flanco aquí al reloj de este biestable, la condición es que le llegue este flanco y que valga 1. Y en ese momento sería cuando cambia la salida. ¿Lo veis? Por ejemplo, en este flanco de aquí no le toca cambiar, porque aquí, antes de que llegase el flanco, lo que vale Q0 es 0. Y realmente no queremos que cambie. La Q1 solo tiene que cambiar cuando se cumplen dos condiciones, que llegue un flanco de reloj y que antes de ese flanco de reloj la Q0 valga 1. Y en este momento le toca cambiar. ¿Vale? Eso es por inspección del cronograma. Pero realmente hay una metodología de diseño que podríamos seguir y nos obtendríamos también estas expresiones. ¿Vale? Pero aquí lo vemos un poco de forma intuitiva. Por ejemplo, el biestable 2, ¿cuándo le toca cambiar? Pues según estas condiciones que metemos aquí, lo vamos a poner en modo T cuando se cumpla la condición Q0 por Q1 igual a 1, es decir, cuando Q0 y Q1 valgan las dos 1. ¿Y por qué es eso? Porque si nos fijamos, le toca cambiar, por ejemplo, aquí y le tocaría cambiar aquí. ¿Y cuál es la condición para que este pulso le haga cambiar? Que Q0, como vemos aquí, valga 1 y que Q1 también valga 1. Y aquí también le toca cambiar en este flanco porque la condición es que Q0 valga 1 y que Q1 valga 1. ¿Vale? Por ejemplo, en este flanco no cambia, porque aquí antes Q0 valía 1, antes del flanco, pero Q1 valía 0. ¿Vale? Bueno, eso es un poco de forma intuitiva. La cuestión es que se van enlazando de esta manera y la condición de las J y la K de cada biestable es que todas las variables anteriores valgan 1 y se enlazan con una puerta AND. Entonces, como veis aquí, J3, K3 es Q0 por Q1 por Q2. J2, K2 es Q0 por Q1. J1 y K1 es Q0
Y J0 y K0, como no tiene nada detrás, es A1 siempre. Pero fijaros, aquí la diferencia es esa, que el reloj entra en todos los biestables simultáneamente. Y por lo tanto es síncrono. ¿Vale? Mientras que aquí no, aquí el reloj entra solo al primero y los relojes de los siguientes se van enlazando en cascada. Entonces se nos van acumulando más los retardos propios también de los biestables. ¿Vale? Entonces esas son las dos formas típicas de hacer contadores. Pero normalmente los contadores no los hacemos nosotros, sino que ya existen contadores comerciales. Por ejemplo, tenemos el contador 4518, es un chip de 16 patillas que tiene dentro dos contadores que en este caso son BCD. Los contadores BCD son contadores que tienen 4 salidas y cuentan desde el 0, lógicamente, hasta el 9. Y cuando llegan al 9, vuelven otra vez al 0. ¿Vale? Y luego tenemos los binarios. Hay otro, me parece que es el 4520. El 4520 es un circuito integrado que tiene dos contadores en código binario. Entonces, estos contadores, como veis, son sencillos, tienen una entrada de reset para poner la salida a 0 en cualquier momento y luego tienen dos señales de reloj. Es un poco más versátil, puede contar tanto flancos ascendentes como flancos descendentes. ¿Vale? Por una entrada de reloj contaría los flancos ascendentes y por la otra contaría con flancos descendentes. Y aquí tenéis un poco el cronograma también para entender un poco el funcionamiento, ¿no? Como veis, aquí el reloj de flanco ascendente estarían entrando pulsos por aquí. Entonces los flancos activos son estos. ¿Lo veis? Y las salidas se van incrementando. Parte de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega al 9 vuelve otra vez al 0. ¿Vale? Y luego, si la señal CLK se pone a 0 y se introducen pulsos por CLK negado, entonces va a contar en los flancos descendentes. ¿Vale? Pero él sigue contando en modo ascendente, es un contador de modo ascendente. Cuando le llega al flanco descendente pasaría al 1, luego al 2, luego al 3, ¿vale? Solo que contaría con los flancos descendentes. Tenemos un poco más de versatilidad. Y también existen circuitos integrados equivalentes para contar en modo descendente. Podríamos también, el 45 creo que es el 4519, para contar en modo descendente. Y luego existen contadores todavía más avanzados como el 40192 para BCD y el 40193 para binario, que incorporan más entradas y más salidas para dar más versatilidad. Vamos a verlos aquí un poco. Por ejemplo, el 40192, que es el contador en BCD, pues tiene dos señales de reloj. Pero estas señales de reloj nos sirven para contar tanto en modo ascendente como en modo descendente. El CLK up significa que si llegan flancos ascendentes por aquí, la salida se incrementa en una unidad. Y el CLK down significa que si por aquí le llega un flanco ascendente, porque fijaros que aquí no hay círculo, entonces la salida se decrementa en una unidad. ¿Vale? Entonces eso también es interesante porque nos permite, en lugar de tener una entrada para seleccionar si es modo ascendente o descendente, tiene dos relojes diferentes. Por uno contamos hacia arriba y por el otro contamos hacia abajo. Luego tiene una señal también de clear. Si esta señal la ponemos a 1, las salidas se ponen a 0 instantáneamente y permanecen a 0 hasta que CLR vuelva otra vez a nivel 0. ¿Vale? Y luego tiene una señal de precarga que es activa por nivel bajo, load, aquí, y las entradas de datos, como vemos aquí, ¿vale? Y entonces, cuando load lo ponemos a 0, lo que ocurre es que lo que pongamos por aquí, por las líneas de datos, van a pasar a la salida. Y permanece ahí a la salida hasta que load vuelve otra vez a nivel 1. Entonces nos permite precargar cualquier valor en la salida. ¿Entendéis? Nos permite inicializar la salida a cualquier valor. Y luego tiene las señales estas de salida, que son salidas de acarreo y de préstamo, carry y borrow, que si las conectamos directamente al reloj ascendente del siguiente y al reloj descendente del siguiente, entonces ya tenemos un contador de mayor orden, que podría contar desde todo ceros hasta 99. ¿Vale? Entonces podría contar hasta 100, ¿no? Desde 00 hasta 99. ¿Vale? De esta manera podemos ir enlazando contadores para hacer contadores mayores.
Lo que ocurre es que no todos los contadores, a veces nos interesa utilizarlos de este tipo, que tienen tantas patillas y tantos elementos. Entonces también podemos hacer contadores más grandes utilizando contadores sencillos como el 4518 o el 4520. ¿Vale? Entonces fijaros cómo se hace esto, que también es muy, muy importante. Si nosotros queremos aumentar la capacidad de cuenta de nuestro contador, lo que tenemos que hacer es ir enlazándolos con la patilla Q3 hacia el reloj del contador siguiente. De manera que si queremos construir un contador ascendente, utilizamos la patilla Q3 y un inversor para llevar la entrada al contador siguiente. Porque en esta salida de aquí vamos a tener un flanco ascendente cuando se acaba la cuenta del contador anterior. Cuando se acaba aquí la cuenta del contador anterior. Aquí si miramos los valores Q3, Q2, Q1 y Q0, pues irían así. Por ejemplo, en este caso estamos en el caso BCD. 0, 0, 0. Y así seguiríamos, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Esto sería como iría evolucionando, ¿no? 0, 0, 1, 1, el 3, y así seguiríamos, ¿no? 0, 1, 0, 0, el número 4, 0, 1, 0, 1, el 5, 0, 1, 1, 0, el 6, 0, 1, 1, 1, sería el 7, 1, 0, 0, 0, que sería el 8, y luego vendría el 1, 0, 0, 1, que sería el 9, y luego volvería otra vez al 0, y continuaría, ¿no? 0, 0, 0, 1, y así sucesivamente. Pero si nos fijamos en cómo evoluciona la señal Q3 y representamos Q3 en función del tiempo, aquí veríamos que la señal Q3 está a 0 todo este tiempo hasta que llegamos al número 8. En el número 8 se pone a 1, está a nivel 1 en el 8 y en el 9, y al pasar del 9 al 0 se produce un flanco descendente. Pues es este momento, justo al pasar del 9 al 0, es cuando tenemos que incrementar el siguiente contador. ¿Vale? Para pasar, aquí estaríamos en este contador de aquí, estaría a 0 y este estaría haciendo 0, 1, 2, 3. Cuando este llega a 0,9 y pasa otra vez a 0, tenemos que incrementar el siguiente. Dar aquí un flanco ascendente. Pero lo que tenemos es un flanco descendente debido al paso de la señal Q3 de 1 a 0. Por eso necesitamos este inversor para transformar este flanco descendente en un flanco ascendente e incrementar el siguiente. Si tenemos contadores en modo ascendente y queremos ir enlazándolos, tenemos que poner un inversor al siguiente. Pero ojo, si aquí en lugar de utilizar contadores que son activos por flanco ascendente, como este de aquí, fuesen activos por flanco descendente, entonces no necesitaría el inversor porque ya está invertido, ¿vale? Pondría la Q3 directamente al siguiente contador. Y en modo descendente es al revés, porque en modo descendente vamos en el otro sentido. Entonces hay que conectar Q3 directamente al reloj del siguiente, ¿vale? Si estamos en modo descendente. Y esa es la forma de crear contadores mayores con contadores más pequeños sin necesidad de tener esas señales de acarreo y de préstamo directamente con la señal Q3. Y lo mismo nos sirve para binario. Por ejemplo, un contador más grande hecho con contadores binarios, si aquí utilizamos un contador ascendente binario, lo podemos ir enlazando con otro y con otro. Y podríamos contar, pues, con este primero contaríamos hasta 16, con 8 hasta 256 y con 12 hasta 4096. ¿Vale? La ventaja de utilizar contadores binarios es que con menos chips podemos contar más, porque aquí con 3 chips de 4 salidas podemos contar desde 0 hasta 4095, mientras que si utilizamos contadores BCD podríamos contar solamente desde 0 hasta 999, solamente 1000, mientras que aquí contamos más de 4000. La diferencia es que aquí los números están en binario y son más difíciles de entender, porque aquí las señales se van poniendo a 1 de 0 y los números están en binario. En el otro es más fácil porque van paquetes de 4 que corresponden a un número en decimal.
¿vale? Entonces, bueno, pues esa sería una aplicación. Otra aplicación muy importante de los circuitos secuenciales síncronos son los divisores de frecuencia. Divisores de frecuencia se utilizan mucho en todo tipo de sistemas para, a partir de una frecuencia que llamamos la frecuencia madre, poder generar otras frecuencias más pequeñas. Pues, por ejemplo, tenemos un reloj de 10 MHz y a partir de él podemos generar una de 5 MHz, otra de 4, otra de 3, de 2, de 1 kHz, de lo que queramos. A partir de una frecuencia podemos ir generando frecuencias inferiores, ¿vale? Y eso también tiene muchas aplicaciones. Entonces, directamente los contadores, sus salidas ya tienen una frecuencia, como habíamos visto, dividida. Por ejemplo, si tenemos un contador ascendente binario, en la salida Q0 habíamos visto ya que tenemos la frecuencia de entrada dividida entre 2. Aquí se nos producen flancos descendentes con una frecuencia que es la de entrada dividido entre 2. En Q1 entre 4, en Q2 entre 8 y en Q3 entre 16. El contador ascendente BCD es un poco diferente. En Q0 está dividida entre 2, en Q1 entre 4, en Q2 entre 8, hasta ahí igual, pero en Q3, como solamente llega hasta el número 9 y luego se resetea, no hace la cuenta completa en binario, esta señal tenemos flancos descendentes con un periodo que es 10 veces el periodo de entrada, o sea, la frecuencia de entrada dividida entre 10. ¿Vale? De hecho, por eso esta señal, este flanco descendente, es el que se utiliza para incrementar el siguiente contador. ¿Vale? Como vimos antes. Entonces, bueno, los contadores ya de por sí en la salida nos hacen división de frecuencia. Y un circuito también muy interesante que tenéis que conocer, que se utiliza también en muchas aplicaciones, es lo que llamamos un divisor de frecuencia programable, que es ni más ni menos que tener un contador binario con estas diferentes salidas en las cuales tenemos diferentes frecuencias, como veis, la de entrada dividida entre 2, entre 4, entre 8 y 16, y eso lo combinamos con un multiplexor, y esto nos generaría la salida de nuestro circuito. Pues entonces, con las entradas del multiplexor, podemos seleccionar la frecuencia que queremos tener en la salida. Entonces se comporta como una especie de oscilador programable, porque con los valores que yo meta aquí, si por ejemplo esto lo pongo a 0,0, pues en la salida tengo la frecuencia que tenga en la entrada. Imaginaros que esto es 1 megahercio. Pues puedo ir seleccionando la frecuencia que quiero tener en la salida. Si pongo 0,0, me pasaría este valor a la salida. Entonces tendría 500 kHz en la salida. ¿Vale? Pero si pongo 0 aquí y 1 aquí, entonces estaría seleccionando esta, que sería 1 megahercio dividido entre 4, con lo cual esta sería la que pasaría a la salida y tendría en la salida un oscilador de 250 kHz. ¿Vale? Entonces, esto es bastante interesante porque me permite tener un oscilador que yo lo controlo de forma digitalmente. Con el número que yo ponga ahí, controlo la frecuencia que voy a tener en la salida. ¿Vale? Esto también se utiliza en muchos sistemas. Pero lo que hemos visto hasta aquí es que estas divisiones, como veis, que vamos obteniendo son prácticamente todas en función de potencias de 2. Dividir entre 2, 4, 8, 16. ¿Se puede dividir también entre otros números? Sí. Se puede dividir entre cualquier número que queramos. Solamente tenemos que tener un contador lo suficientemente grande. Por ejemplo, aquí, imaginaros que queremos obtener en la salida un periodo que sería 6 veces el periodo de entrada, o una frecuencia, aquí cuando se refiere a CLK es la frecuencia, ¿vale? Y CLK dividido entre 6 es la frecuencia dividida entre 6. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente tengo que mirar lo que tengo en la salida y cuando llegue al valor por el cual quiero dividir, pues reseteo el contador. Con lo cual solamente va a estar contando desde el 0 hasta el 5. Aquí, por ejemplo, el número 6 no aparece, porque en el momento que aparece, solo aparece durante un tiempo muy pequeño, que es el tiempo de respuesta del circuito, porque después se va a resetear. ¿Vale? Entonces los números que yo voy a ver aquí serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando ya aparece aquí el 6, muy rápidamente se resetea. Y nos aparece este pulso de aquí. Precisamente ese es el pulso que va a aparecer con una frecuencia que es la frecuencia de entrada dividida entre 6. ¿Vale? Entonces, si yo aquí meto pulsos de una determinada frecuencia, F, ¿vale? Aquí me van a salir pulsitos también con una frecuencia
más pequeña, que sería f partido de 6. ¿Vale? Y esta es la forma de hacerlo. Entonces, si yo quiero dividir entre cualquier número, 1535, pues hago un contador que por lo menos llega a 1535, que llega hasta ese valor. Y luego lo reseteo cuando llega al valor, ¿vale? Fijaros que cuando lo hacemos de esta manera, que estamos contando el 0, como estamos contando el 0, aquí los intervalos que tengo son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? En total 6, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta eso, que reseteamos en el 6 y estamos contando de forma completa el 0, desde el 0 hasta el 5. Imaginaros aquí cómo puedo hacer un divisor de frecuencia entre cualquier número como 83, por ejemplo. Pues nada, simplemente hago primero un contador en BCD que me llegue desde 00 hasta 99, llegaría a este contador. Y luego lo que hago es mirar cuándo tengo aquí el número 8 y cuándo tengo aquí el número 3. Entonces, cuando aquí tenga el 8 solo tengo que mirar la variable Q3, porque en el momento que aquí tenga un 1 ya sé que he llegado al 8. No me hace falta mirar las otras 3, porque nunca voy a pasar por encima de ese valor. ¿Vale? Entonces, en el momento que aquí tenga un 1 y además Q1 y Q0 estén las dos a 1 también, aquí tendría el número 83, estaría detectando el número 83 y lo que hago es resetear los dos contadores. Y aquí tendría una salida que me daría pulsos a una frecuencia que sería la frecuencia del reloj de entrada dividida entre 83. ¿Vale? Y de la misma manera puedo hacer cualquier cosa. Y se podría hacer también con contadores binarios. Solo que habría que identificar el número 83, pero en lugar de identificarlo en BCD, hay que identificarlo en binario. ¿Vale? Pero se puede hacer de la misma manera. Un divisor de frecuencia muy habitual que utilizamos continuamente en los relojes es lo que llamamos el minutero o el segundero, que es dividir entre 60. Si nosotros aquí, por ejemplo, metemos un oscilador de 1 hercio, ¿vale? De 1 hercio estaríamos metiendo un pulso por segundo, hacemos el contador que en principio llegaría desde 00 hasta 99, ¿vale? Bueno, pues luego detectamos cuándo vamos a llegar al número 60, que eso lo detectamos cuando estas dos señales se pongan las dos a 1, 1. Aquí no hace falta detectar cuándo está a 0, porque la condición es que estas dos de aquí lleguen a 1, 1. En el momento que estas dos están a 1, 1, ya sabemos que estamos en el número 60, porque si lo miramos no hay ninguna otra combinación por debajo del 60 que tenga Q2 y Q1 a 1. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es cuando estas dos están las dos a 1, reseteamos los dos contadores y aquí vamos a tener una salida que nos da un pulso por minuto. ¿De acuerdo? Y bueno, de forma similar cualquier otro divisor de frecuencia. Y con esto entonces ya estamos preparados para ver los temporizadores, que sería cómo construir temporizadores, que es exactamente el mismo ejemplo del temporizador del horno de la cocina. Nosotros lo programamos, le damos al botón y lo que queremos es que el horno esté encendido durante un determinado intervalo de tiempo y luego se apague. ¿De acuerdo? Eso sería el temporizador. Pues un temporizador lo que hace es eso. Básicamente queremos generar una señal como esta de aquí, la Q de salida, que estaría aquí, ¿vale? Esta salida, que lo que queremos es que cuando nosotros activamos aquí el pulsador de inicio, esa salida se ponga a 1 y permanezca a 1 durante un determinado intervalo de tiempo. Aquí hablamos de segundos porque lo que le estamos metiendo aquí son segundos, es una frecuencia de 1 hercio, pero si fuese en microsegundos, pues serían microsegundos, lo que queramos, ¿vale? Entonces, esta es una estructura típica para hacer un temporizador. Utilizamos un divisor de frecuencia entre n segundos que nos va a generar aquí un pulsito después de un intervalo de tiempo de n ciclos de reloj. Y lo controlamos con un biestable JK. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros aquí damos un pulso de inicio a la S del biestable JK, la S es como si fuese el preset, ¿vale? Es una señal que cuando la ponemos a 1, la salida automáticamente se pone a 1, ¿vale? Y luego, aunque vuelva a 0, la salida ya permanece a 1, ¿vale? Queda 1. Entonces, cuando aquí le damos un pulso, la salida se pone a 1. Al poner aquí un 1,
estamos multiplicando por 1 la señal de reloj que tenemos aquí, con lo cual la señal de reloj pasaría a nuestro divisor, ¿vale? Y el divisor es como antes, va contando pulsos. Cuando han transcurrido n pulsos de reloj, nos genera aquí un pulso en la salida, lo detectamos con una puerta. Luego vemos un ejemplo ya más detallado. Y este pulso tiene aquí un flanco ascendente que va a actuar sobre el biestable JK. El biestable JK, como veis, lo tenemos programado con la J0 y la K1 para hacer un reset. Entonces, cuando le llega aquí el flanco ascendente, la salida se va a poner a 0. Y tenemos el efecto de que la salida está a 1 durante el intervalo de tiempo de n segundos, que es lo que queremos temporizar. Y luego bajaría a 0. Es otra vez también el ejemplo del temporizador de escalera. Pulsamos, está a 1 durante un determinado intervalo de tiempo y luego vuelve a 0. Y podréis decir, bueno, ¿y por qué no hacemos eso con el monoestable que vimos antes? Porque esos monoestables normalmente sirven para tiempos cortos, porque utilizamos resistencias y condensadores. Si queremos temporizar mucho tiempo, necesitaríamos valores de resistencias y de condensadores muy grandes y no funcionaría, perderíamos precisión. Entonces esto es una forma mucho más precisa de generar este tipo de temporizaciones. Un ejemplo sería cómo temporizar 30 segundos. Es lo mismo de antes, solo que ahora estamos implementando aquí el divisor con dos contadores que en principio contarían desde 00 hasta 99 segundos, pero cuando aquí vemos el número 3, esta señal cuando aquí se pone a 1 y esta se pone a 1, significa que en todo esto tenemos el número 3. Y aquí tendríamos un 0 en ese momento, porque cuando llega aquí a 3 es el número 30, con lo cual este estaría a 0. Entonces, en el momento en que aquí tenemos estas dos señales a 1, esta salida se pone a 1, como esto es una puerta OR, por aquí se pondría a 1 también y resetearía, ¿vale? Pero aquí nos aparecería pues ese pulsito que decíamos antes, cuyo flanco ascendente va a desactivar la salida del biestable, ¿vale? Entonces, si yo aquí le doy a inicio, doy un pulso aquí de inicio, pues la salida se pone a 1, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí el reloj que pasaría al contador. El contador iría contando, cuando llegue a 30 genera este pulso y este pulso de aquí desactiva la salida por la entrada de reloj del biestable JK. Y aquí habría más versatilidad. Por ejemplo, si le doy a paro, sería si le doy aquí a un pulso por la señal de paro, entonces la salida del biestable se pondría a 0 y la podría poner a 0 en cualquier momento y no perdería el valor de cuenta. Si estoy en 15 segundos, quedaría ahí enclavado en 15. Si le vuelvo a dar a inicio, continuaría a partir de 15. Entonces, con esta solución tengo posibilidad de enclavamiento. Y bueno, pues por ejemplo, por aquí se añade la señal de reinicio, porque si le damos un pulso por aquí en cualquier momento, reiniciamos los biestables y volvería otra vez a temporizar desde 0. Entonces, bueno, hay diferentes posibilidades. Una forma más sencilla de hacer la temporización, si no queremos tener la posibilidad esa de congelarlo en un momento dado y que continúe, es de esta forma, que es directamente llevar la salida del biestable al reset de los contadores. Y entonces vamos a ver aquí el esquema. En este caso no tenemos bloqueo de reloj de entrada, pero para muchas temporizaciones nos podría servir igualmente. Fijaros, aquí vendría el pulso que inicia la temporización, entonces la salida se pondría a 1. Al ponerse a 1 la salida, tendríamos un 1 aquí y un 1 aquí, con lo cual los contadores dejarían de estar reseteados y empezarían a contar a través del reloj. Cuando aquí llegamos al 30, a 1, 1, esta se pone a 1, el 1 vendría por aquí, habría un flanco ascendente. Como está programado para resetearse, pues la salida pasaría a 0, con lo cual ya se habría acabado la temporización y eso pondría 0, 0 en la salida en la entrada de reset de los contadores y ya quedarían preparados para el siguiente ciclo. ¿Vale? Es otra forma también muy sencilla de hacer temporizaciones. Y nada, ya solamente nos quedaría hablar un poco de los registros de desplazamiento, también un poco que los conozcáis. Son más avanzados, se utilizan mucho en sistemas microprocesador también, para hacer también conversiones de información serie paralelo y paralelo serie, para construir contadores de tipo anillo, en operaciones de multiplicación y división. Estas son un poco las aplicaciones.
Básicamente la estructura de un registro de desplazamiento es utilizar biestables D encadenados, como veis aquí. Los biestables se van encadenando de manera que la salida de uno pasa a la entrada del siguiente. Y esto se puede continuar la estructura para más valores. A esto se le suele llamar muchas veces también registro. Un registro es un conjunto de biestables que nos permiten almacenar pues, una serie de bits en esos biestables. Y se suelen representar muchas veces de esta manera, así, con cajitas. Por ejemplo, esto sería un registro de desplazamiento de 8 bits. Lo que ocurre en estos registros es que cada vez que damos un flanco de reloj, por aquí, la información va pasando al biestable siguiente. Lo que hay en D3 pasaría a Q3. Lo que había en Q3, que estaría en D2, pasaría a Q2. ¿Vale? Y así sucesivamente. La información se va desplazando. Lo que había en Q2 pasaría a Q1. Lo que había en Q1 pasa a Q0. Y lo que había en Q0 se pierde. Entonces nos permite desplazar la información. Y esto realmente es una operación matemática, porque si nos fijamos aquí, si nosotros tenemos un dato inicial como es este, un dato cualquiera en un registro de 8 bits, que está aquí con el valor 10111001, correspondería al número decimal 185. En binario o hexadecimal sería el B9. Si nosotros, esto es un registro de desplazamiento, y le damos un pulso para que se desplace introduciendo ceros por la izquierda, pues lo que ocurriría es que este 1 pasaría aquí, este 0 pasaría aquí y así sucesivamente, ¿no? Y el resultado final sería este dato de aquí, que si lo analizamos sería el dato anterior dividido entre 2, porque al final lo que estamos haciendo al desplazar los bits hacia la derecha es disminuir un orden su peso, con lo cual pasaríamos al número anterior dividido entre 2. Y si damos otro desplazamiento dividiríamos entre 4, con lo cual nos permite hacer un poco, ¿veis?, operaciones matemáticas. Entonces estos son los elementos que luego se utilizan también para hacer multiplicadores. Se pueden hacer multiplicaciones sencillas y divisiones si desplazamos en el otro sentido. Podríamos meter la información por abajo, meter un 0 y desplazar hacia la izquierda. Entonces estaríamos multiplicando por 2. Bueno, y sobre todo una aplicación muy importante es la conversión paralelo-serie y serie-paralelo. Y esto es muy importante porque también lo estamos utilizando continuamente. Para transmisión de información en larga distancia no se utiliza la transmisión paralelo, se utiliza la transmisión serie, porque transmisión en paralelo muchas veces no existe en el canal de transmisión y otras veces, si lo hacemos por cables, pues habría que tender en las distancias tantos cables como bits queremos transmitir. Imaginaros, ¿no? Pues cuando utilizábamos la telefonía normal para enviar la información, solamente teníamos un par de hilos para enviar la información. Ahí podríamos enviar la información de un bit, por ejemplo. Si queremos enviar toda la información en paralelo, necesitaríamos 8 cables o 16 cables, dependiendo del número de bits que queramos transmitir, ¿no? Y a veces queremos transmitir en distancias de kilómetros, con lo cual eso sería muy caro. Entonces lo que se hace es transmitir la información en serie. En lugar de enviar todos los bits simultáneamente, enviamos un bit de cada vez en el tiempo. Es algo parecido a multiplexar. Entonces, bueno, pues aquí se haría la conversión paralelo a serie. De esta manera ponemos biestables encadenados. La información en paralelo la introducimos en la inicialización de los biestables y luego a base de ir metiendo pulsos por la señal de reloj, pues ya en la salida me van a ir apareciendo los diferentes datos. Al principio tenía el dato de 0, pero después del primer pulso todos los datos se han desplazado a una posición, con lo cual me aparecería después Q1 en la salida y después del siguiente pulso Q2 y después del siguiente pulso Q3. Entonces me van saliendo los datos de 0, de 1, de 2, de 3 en la salida en serie. ¿Vale? Es más lento que enviar todos los datos en paralelo, ¿vale? Pero me ahorra en sistemas, ¿no? Me ahorra en hardware. Por ejemplo, cuando trabajamos en telefonía móvil también solamente tenemos un canal de transmisión. A través de ese canal van modulados los bits, entonces ahí van un bit de cada vez, en cada intervalo de tiempo. No podemos enviar todos los bits simultáneamente. ¿Vale? Lo que ocurre es que después en el receptor tenemos que hacer la conversión contraria, porque los sistemas microprocesador internamente, a nivel de chip, a nivel de microprocesador, trabajan con los datos en paralelo, porque ahí las distancias son más pequeñitas y todo va a funcionar más rápido.
¿vale? Si trabajamos en paralelo. Entonces tenemos que hacer la conversión contraria, que sería, nos van a llegar los datos en serie y generamos esos datos, los transformamos en varias líneas en paralelo. Y para eso utilizamos también el registro de desplazamiento, pero como conversor serie paralelo. Y con esta misma estructura, como veis aquí, los datos nos van a ir llegando por aquí, por la entrada serie, y nosotros los vamos capturando con cada flanco de reloj aquí. Vamos capturando el dato que llega y metiéndolo primero en este biestable, pero después con el siguiente flanco pasaría al siguiente biestable, con lo cual no se perdería. Con el siguiente flanco irían pasando los datos a los sucesivos biestables. Entonces, después de 4 flancos, la información que tenía antes en serie, ahora la tengo ya aquí en paralelo. ¿Vale? Esa es un poco la idea.